Más de un cuarto de millón de personas migrantes han pasado por la selva del Darién. Panamá no genera la migración irregular, sin embargo, al Estado panameño le ha tocado invertir dinero para ofrecerle ayuda humanitaria a más de 600.000 migrantes que han pasado por el país en los últimos 4 años. Las condiciones de salud en las que llegan los migrantes por la selva del Darién ha llevado a las autoridades panameñas a ofrecerles a hombres, mujeres y familias enteras comida, atención de salud y alojamiento en las estaciones de recepción migratoria. La migración irregular es un tema humanitario, pero también de seguridad. Por eso, Panamá ha mantenido una migración ordenada y segura a todos los migrantes que han cruzado por su territorio hacia el área de Norteamérica. El pasado mes de julio pasaron 50.000 migrantes por la selva darienita de 266 kilómetros. El año pasado, el flujo migratorio fue de 250.000 personas y en lo que va de agosto van 258.000 personas en tránsito, a quienes se les ha brindado atención. Estimados amigos, bienvenidos a Rendición de Cuentas esta semana. Uno de los grandes desafíos que ha enfrentado la administración Cortizo a lo largo de este quinquenio ha sido el tema de la migración irregular en la frontera de Panamá con Colombia, concretamente por el tapón del Darién. ¿Qué ha representado eso? ¿Cuál es la situación que tenemos en estos instantes? ¿Cuál es el costo que ha tenido que pagar este país por ello? Bueno, hoy tenemos con nosotros, para responder estas preguntas, a la directora general de Migración, Samira Gozaine. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por recibirnos. Gracias a ti, Julio. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cuál es la situación actual de la migración por Darién? Prácticamente se han triplicado los tránsitos y las propias organizaciones internacionales como la ONU ya están expresando preocupación por este incremento. ¿Qué es lo que tenemos allí? Sí, la verdad es que estamos muy preocupados. Ya este año llevamos ingresando a Panamá 253.000 personas por la selva del Darién. 250.000 de personas en 6 meses. En 6 meses. El año pasado ingresaron 248.000. Así que ya superamos lo que en el año pasado se hizo por la selva. Así que es de suma preocupación para nosotros porque eso conlleva una gran responsabilidad. Las personas se preguntan por qué Panamá es el único país que hace algún grado de atención. A eso vamos. ¿Qué es lo que Panamá ofrece? ¿Qué es lo que Panamá da? Lo que pasa es que, como ya ustedes han estado en el Darién y ustedes saben, la condición en que las personas llegan a Panamá después de atravesar 8 días de selva es una condición totalmente de salud dramática. Eso ha llevado a Panamá a la necesidad de darles de comida, darles agua, darles a veces hasta zapatitos a los niños, ropa para ellos. Los asaltos que ocurren en la selva, pues nosotros los hemos traído a la luz porque antes pasaba desapercibido con las operaciones de Senafrón para dar con estos individuos que cometen estos delitos, pues ha traído a la luz esta situación que ellos pasan y la mayoría de los comida, relatos. Transporte, Y un atención albergue. de salud, albergue. Transporte nosotros no le damos propiamente porque ellos pagan su propio transporte, pero sí le damos lo que es alimento, agua, la facilidad de que haya un lugar en donde ellos se aglutinen para que sean recogidos. ¿Cuánto le cuesta esto a Panamá? Hasta la fecha llevamos gastado más de $65 millones entre todas las instituciones. ¿Y hay alguna ayuda internacional, un soporte, algo que nos ayuda a compensar esto? Lamentablemente ¿O eso sale de nuestro presupuesto? La ayuda es mínima, sale de nuestro presupuesto, porque los organismos internacionales que son aquellos dispuestos para esta tarea, lo que hacen es estar presentes, asistir en cosas básicas. Puede ser que nos ayuden con alguna potabilizadora, nos ayudan nos han hecho la cocina de los niños, un comedor infantil, temas muy específicos. Pero el grueso de la situación... El grueso lo carga Panamá sin ningún tipo de asistencia. ¿Y cómo ayuda a Colombia? Porque es que el tráfico de gente viene de allá para acá. No, Colombia no ayuda. Colombia no ayuda. A pesar de las grandes conversaciones y las intervenciones de la misma Embajada Americana tratando de intermediar entre nosotros para poder llegar a un punto medio donde ellos entiendan. Lo que pasa es que lo he dicho reiteradamente, el negocio está de ese lado de la frontera. De eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. De todo este tránsito, ¿cuántas son mujeres? Hemos visto últimamente la presencia de niños sin padres, ¿no? ¿Cuántos varones? Y cómo está la situación de delincuencia que en un momento determinado también fue denunciada. 21% de nuestro flujo son niños
Y de ese flujo de niños, el 50% es menor de 5 años. Tenemos en proporción casi el mismo número de mujeres y de hombres. Hubo momentos en que hombres superaban a las mujeres, pero realmente está bastante parejo. Mucha gente joven, que fíjate que contrario a lo que la gente piensa, ellos no vienen huyendo guerras propiamente, ni huyendo situaciones extremas de inanición, donde no reciben alimentación, donde no tienen escuela. La mayoría de ellos nos dicen y nos dan sus testimonios que ellos tenían trabajo, tenían para Propiedades. comer, propiedades que las venden, que están buscando un mejor futuro. El crimen organizado ha logrado buscar esta forma como una forma de negocio para ellos y meter en la cabeza de la gente que esta es una forma de viajar segura, donde no van a ser rechazados por los métodos de visa de los países por los que pasan. Por ejemplo, Panamá es un país muy restrictivo con relación a las visas. La visa de casi la mayoría de los países que transita por Darién son autorizadas, eso va al Consejo de Seguridad Nacional, no las prueban ni siquiera en migración. O sea que la mayoría de estas personas que pasan por Panamá, que hacen tránsito por aquí, no podrían ingresar al territorio porque requieren pasar por un proceso de solicitud de visa. Entonces el crimen organizado ha utilizado esto para lucrar y para venderle un sueño a las personas como una forma de viaje. Pero, directora Gozaine, las atenciones que nuestro país da, las facilidades que nuestro país da, ¿no estimulan un poco también eso que el crimen organizado viene desarrollando? No, no son facilidades, mira, es una necesidad. Quien ha ido al Darién sabe que la asistencia que damos es humanitaria 100%. Sé que la suma suena bastante alta, pero si han pasado por Panamá en estos 4 años más de 600,000 personas, imagínate cuánto nosotros nos tenemos que gastar inclusive en temas de salud. Pero no es facilidad. Cuando tú ves que estos niños después de 6 días no Es un comen, acto humanitario, cuando llegan definitivamente. enfermos, cuando llegan sin zapatos, con alergias, picados por alacranes, por culebras, por 1000 cosas. O sea, la asistencia que se da es necesaria. No se puede evitar. No seríamos buenos seres humanos si lo hacemos. Pero hace algunos días yo veía en internet comentarios sobre un ofrecimiento que se hace en Europa para turismo de aventura, pasando por Darién, ¿no? Es decir, y sé que no son facilidades de las que Panamá da, sino que es un acto humanitario, pero lo que digo es, no estimula esto, no ayuda esto a que el crimen organizado le venda a estas personas la idea de que en efecto, hombre, tranquilo, usted llega a Panamá y en Panamá consiguen agua, carro, comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No funciona así? No, creo que nosotros hemos hecho todo lo contrario. Hemos luchado frontalmente contra el crimen organizado, el Senafrón, la policía, el Senan, las operaciones que hemos realizado, la campaña Escudo, detenciones, salvamento de personas, rescate. Por eso la presión nuestra es una presión internacional, es una presión que viene desde la Cancillería, desde el Ministerio de Seguridad a nivel regional, solicitando a los países de Sudamérica, no solamente Colombia, que es el que los organiza y los pasa, donde les cobran $1,000 por persona, ahí está el negocio, sino todos los países que les abren las puertas a los extracontinentales, Brasil, Chile, Perú, que tienen una política de cielos abiertos. Y nuestra posición ha sido, si tú para tu país crees que cualquiera debe entrar, pero reténlos dentro de tu frontera, ¿por qué tú asumes el compromiso de traerlos, pero luego entonces no te preocupas qué hacen cuando llegan a tu frontera? Entonces, esta ha sido nuestra Descargas posición. la responsabilidad en otros. Claro, tú asumes la entrada, ni siquiera les hacen biometría, porque Panamá es el único país que realiza pruebas de seguridad con relación a las biométricas que nosotros le hacemos a las personas, ¿no? De este total de migrantes, en principio se decía, bueno, es que la mayoría son venezolanos, vienen huyendo de la dictadura de Venezuela, etc. ¿Esa relación se mantiene? ¿Hay un incremento de otras nacionalidades? ¿Qué hay allí? Sí, la mayoría de las personas que llegan a Panamá en este momento son venezolanos. Venezolanos, imagínate, del número que te dije, 142,000 son venezolanos. De ahí, 34,000 son de Haití, 35,000 de Ecuador. 35,000 de Ecuador, que es un país democrático. Democrático que tiene sus problemas, como todos. Lo que te quiero decir, Julio, es que el crimen organizado ha logrado hacer de esto un negocio que le ha vendido la idea a las personas, hey, en vez de tomar un avión, vete a pie,
No tienes que presentar visa, no tienes que llevar documentos, no tienes que llevar pasaporte. Pero el riesgo que se pasa. Pero la gente no lo ve así porque no se lo venden así. Imagínate que hemos tenido testimonios de ecuatorianos que nos dicen que los del crimen organizado que les venden los paquetes en Colombia, les dicen que el paso por la selva solo son 2 días. Ellos traen comida para 2 días. Por eso llegan moribundos casi a Panamá, porque la realidad es que no son 2 días, son 8. Claro. Y si hay crecidas de ríos, son más. Dependiendo de las situaciones que se encuentren en el camino. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia les dan 3 cintillos cuando les venden y ellos pagan. Y por área donde ellos van pasando les quitan cintillos. Eso significa que ahí va la división del dinero que se les cobra dependiendo del grupo armado que los protege. Hemos detectado también a través de las operaciones de Senafrón que ese mismo grupo armado que los protege son los que los violan y los roban. Las últimas incursiones de Senafrón donde les han dado de baja a estos maleantes cuando están cometiendo el delito infraganti son colombianos. Hay muchos panameños que también, lamentablemente, y tú hablabas de las consecuencias a Panamá. Claro. Lamentablemente este flujo de personas, este negocio del crimen organizado ha tenido incidencias en los jóvenes especialmente. Ya nuestros pueblos originarios no se dedican a la agricultura, a la pesca. Ya ellos quieren asistir, porque no lo ven como tráfico, ellos quieren asistir a los migrantes. Claro. Pero hay otra consecuencia también, la consecuencia ambiental. Habíamos estado hablando del tapón del Darién. Yo no creo que del tapón quede algo. ¿Cómo estamos abordando esto? Lamentablemente Panamá no tiene la capacidad para la selva hacer incursiones en la selva. La selva, a pesar de que está abierta por trocha, por este grupo organizado de Colombia, sigue siendo una selva. Hay lugares inhóspitos completos. Nosotros tuvimos reportes creo que en el inicio de este año, de que inclusive este grupo organizado en Colombia estaba planeando hacer veredas grandes. Cuando nosotros iniciamos teniendo estos problemas en el 2016, el problema nuestro, la crisis fue 20.000 personas que pasaron en un año. Esa fue nuestra crisis. Y en ese momento, cuando se detectaban, ellos caminaban en filas indias, uno a uno, por lugares donde no podía ir nadie a tu lado. Por caminitos. Ahora sí tú ves las incursiones en la selva, las tomas de los periodistas que vienen, son grandes grupos que atravesan grandes trochas, porque inclusive hemos sabido por parte de los mismos migrantes que estas personas tienen cuadras o cuadrillas que se dedican a abrir caminos y a darle mantenimiento a esos caminos, porque ese es su negocio. Eso representa un ingreso. Mientras más gente puede pasar, más gente le pueden cobrar. Así es. Entonces, nosotros hemos insistido a las autoridades de Colombia el hecho de que mantengan el control en el área con relación a esto, porque si hay algo cierto que te puedo decir que durante la pandemia no pasó ni una persona. O sea que existe la forma de cerrar. De controlarlo. Por supuesto. ¿Cuánto me dijo que le está costando esto a Panamá hasta el momento? Más de 65 millones de dólares. Más de 65 millones de dólares. Estamos conversando con la directora general de Migración de Panamá, Samira Gozaine. Vamos a hacer un corto y pronto estamos de regreso. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, condecoró con la Medalla al Mérito General Victoriano Lorenzo a 4 panameños pertenecientes a diversas etnias de nuestros pueblos originarios, que por su trayectoria han dejado huellas que constituyen ejemplo de vocación de servicio, solidaridad y compromiso para forjar pueblos más inclusivos y participativos. En una ceremonia celebrada en el Salón Amarillo del Palacio Presidencial, recibieron la condecoración Sara Edith Omi Kazama, la primera abogada indígena en Panamá, Alberto Montezuma Palacio, expresidente del Congreso Regional Nove Buglé, Briseida Iglesias de Guerrero, defensora de los derechos de las mujeres indígenas, y Mercedes Shami Dogirama, que a sus 125 años de vida es la mujer más longeva del país y podría ser la de mayor edad en el mundo. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, durante su gira de trabajo comunitario 144 y la 18ª visita a la comarca Nove Buglé, entregó aulas modulares del Centro Educativo Llano Tugrí, oficinas de la Universidad Autónoma de Pueblos Indígenas y la orden de proceder para la construcción del nuevo Palacio del Congreso General en la comarca.
En obras y beneficios entregados, se trata de una inversión de $267 millones. Cortizo Cohen destacó que durante 49 meses de gestión ha encabezado 18 visitas a la comarca Nove Buglé, incluyendo los 9 distritos, con las entregas de beneficios por el orden de los 106 millones entre estas carreteras, escuelas, agrodistribuidoras, oficinas gubernamentales, vehículos y viviendas. Este es el gobierno con mayor inversión social en la comarca Nove Buglé, destacó. El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, autorizó la presentación ante la Asamblea Nacional del nuevo proyecto de ley de la extinción de dominio sobre bienes relacionados con actividades ilícitas y también la iniciativa que establece y regula la carrera administrativa. El Consejo de Ministros autorizó al ministro de Seguridad a presentar ante la Asamblea Nacional una nueva propuesta sobre la extinción de dominio que busca combatir la delincuencia organizada mediante la aplicación de medidas de cooperación internacional de los sistemas judiciales, organismos policiales y de investigación para la identificación, ubicación, localización y recuperación de activos ilícitos. Rendición de cuentas. El tráfico irregular por Darién se ha convertido en uno de los grandes retos que ha debido enfrentar la administración Cortizo, como hemos dicho al inicio. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se sigue desarrollando esto? ¿A qué niveles está llegando? Estamos conversando con Samira Gozaine, directora general de Migración, sobre el tema. Decíamos en el anterior bloque que durante la pandemia no hubo tráfico. ¿Eso a qué se atribuye? ¿Por las mismas consecuencias de salud o hubo otros factores? No, fue eso, fue a consecuencia del llamado de atención de la OMS a todos los países de que las fronteras estuvieran cerradas para contener la situación sanitaria. Los países respondieron, hicieron caso. Era un tema de salud, entonces cerraron fronteras. Eso a nosotros nos ha demostrado que efectivamente, si los países ponen de su parte, falta es la voluntad, podemos contener y disminuir considerablemente. Imagínate, solo en el mes de julio, este año, entraron 56,000 personas por una selva inhóspita. Las historias de terror de los niños que sufren esa tragedia. O sea, tuvimos este año varias historias que nos conmovieron. 5 niños que los papás abandonaron a 3 porque no podían cargarlos y los dejaron sentaditos en una roca y le dijeron, espérenme que regresamos. Y nunca volvieron. Los encontró una familia ecuatoriana que venía atrás y los salvó. Un niño que simplemente lo dejaron a morir en la selva porque simplemente la mamá decía que era mucho trabajo y que no podía. Una historia de un periodista que nos relató que vio cuando una haitiana puso a un bebé en el mar, en el río, para que se lo llevara a la corriente y él lo iba a salvar y ella le dijo, no, no lo salves, yo no lo quiero, no puedo. Entonces, yo no sé qué piensa la comunidad internacional porque yo sigo insistiendo en que esto es un tema de enfoque. Ya de enfoque y de voluntad política, directora. De enfoque, porque los organismos internacionales es el enfoque. Nosotros hemos tenido denuncias de periodistas que nos dicen que tienen funcionarios de las Naciones Unidas en Colombia, un funcionario específico dándole pastillas anticonceptivas a las mujeres, diciéndole que las iban a violar en la selva y que se la tomaran para que no quedaran encintas. O sea, enfoque. Estamos desenfocados, desubicados. Cuando alguien te dice, no, dale, cruza, te van a violar, pero no importando, te pueden matar, pero no importa. Entonces estamos desenfocados. ¿Bajo qué costo tú crees que vas a defender esta migración desordenada? Porque todos los pactos que hemos suscrito a nivel internacional hablan de una migración ordenada, regular y segura. No habla de esto. Esto que estamos permitiendo, sobre pretexto de que los organismos internacionales nos obligan a hacerlo, porque sí es cierto. Panamá fue víctima de unas medidas cautelares en la organización de la Corte Internacional de Derechos Humanos por haber retenido a las personas en plena pandemia cuando existía un problema de salud mundial. Y aún así ellos, a pesar de esa realidad, nos condenaron, nos impusieron medidas cautelares que no tenían ninguna lógica.
porque tenían que ser retenidos y detenidos como todos los ciudadanos de este país que lo fuimos. Solo los que salíamos a trabajar salíamos a la calle, pero los demás tenían que estar en su casa porque teníamos que preservar la salud de cada panameño y de la región completa que dependía de nosotros. Y por eso te insisto que para nosotros ha sido muy, muy seguro que si los países tienen la voluntad, pueden cerrar las fronteras para que esta tragedia, porque esto no es pobrecitos que necesitan migrar porque se están muriendo en su casa, porque con los venezolanos el año pasado... Ya esto es un tráfico comercial. Claro, los venezolanos el año pasado que tuvimos la crisis, que se regresaron más de 10.000 y desde Panamá los repatriamos voluntariamente a su hogar, fueron una demostración, porque cada una de las personas con las que yo hablaba y hablaba todo el personal que teníamos para esta crisis. O sea, no hay una urgencia, sino que buscaron una alternativa para No, irse. ellos quieren tener una mejor vida. Todas las personas nos decían, en Venezuela estoy mejor. Si yo hubiera sabido el horror que yo pasé, lo que yo iba a gastar en dinero, lo que me iban a extorsionar, lo que me iban a secuestrar, mis hijos sin escuela. O sea, en Colombia los secuestran hasta que no paguen $300 por persona en algunas áreas. Entonces, si yo hubiera sabido, es lo que ellos nos dicen. Entonces, para nosotros el enfoque este año ha sido ser una campaña de promoción que pueda de alguna forma llegarle a los oídos a todas estas personas en sus países. Este año, o sea, el atractivo para este tráfico ha sido siempre el American Way of Life. La gente quiere ir a Estados Unidos porque ya está lo mejor. Perfecto. Pero este año Estados Unidos tomó medidas a partir de mayo en su ley migratoria respecto a esto. ¿Cómo se repercutió en el caso de Panamá? Fíjate que nosotros lanzamos la campaña Escudo junto con los colombianos a la vez el mismo día. La embajada estuvo apoyando en equipos y en infraestructura y en logística, en capacitaciones, pero realmente las personas no han creído eso. Las personas siguen pasando, porque si tú ves desde que ellos anunciaron las medidas, se ha incrementado. Desde que Colombia dijo que nos iba a ayudar a contener la migración con sus procesos también contra el tráfico de gente, se nos han triplicado los números. Ayer ingresaron 2.600 personas. Hace 3 días ingresaron 2.800 en un solo día. Entonces siento yo que nadie quiere asumir el reto del problema y creo que para todo el mundo es más fácil hacerse la vista gorda y que pasen. Pero la realidad es que hay una tragedia real que la representa no solamente el hecho de que el crimen organizado está subsidiando demás delitos con el efectivo que sacan de aquí, sino que hay una tragedia humana que es para mí los niños. Este tema ha traído en los 2 últimos años muchas visitas, muchas conversaciones con autoridades norteamericanas. ¿Cómo se traduce esa serie de entrevistas en ayuda efectiva a Panamá al respecto? ¿Cómo está Estados Unidos en esto? Ayuda efectiva en capacitaciones y en equipos básicos, sí. Creo que lo que hemos empezado a mover es una maquinaria porque he entendido que los procesos dentro de los países no son sencillos. O sea, simplemente no es tan fácil que ellos vengan y nos ayuden. Creo que hemos logrado esta administración que los americanos, este gobierno demócrata, entienda la necesidad de que en Panamá se haga una inversión mucho más importante de la que nos hace para nosotros poder ayudar, porque ellos han entendido que Panamá sí tiene la voluntad política de Eso asistir. Ha quedado claro, Eso ¿verdad? Ha quedado claro y creo que se está moviendo ese mecanismo. Si se va a poder dar algún tipo de asistencia real con relación a las operaciones que llevamos antes de que nosotros terminemos nuestra gestión, no lo sé a ciencia cierta. Pero sí creo que ellos tienen la intención porque ellos han entendido el rol que juega Panamá y lo importante de todo lo que nosotros hemos hecho con relación a este tema. Y vuelvo al tema de los niños. Mira, el tema de los niños es importante para mí porque también ha habido mucha gente trayéndonos niños a los albergues que se encuentran al lado de los cadáveres de sus padres. Y hay mucha gente que nos los ha entregado. Un drama de horror esto. Pero la realidad es que cuánta gente no nos los ha entregado. Ahora que estamos viendo en el mundo esta energía de violaciones, de pedofilia, ¿cómo? No sabemos. Solamente hace un mes, Migración con Senafrón logró detener a un peruano que estaba dentro del flujo, que tenía cargos de violación y que había sido condenado por violación a niños, justamente. La pedofilia está dejando $150 billones al año. Entonces, Panamá es el único que les hace biometría. De Perú venía este señor, pasó por varios países y nadie lo detectó, no les interesó detectar. Entonces, estamos afectando gente
estamos afectando a nuestra propia población y estamos afectando a la región. Y Panamá es el único que hasta ahora está realmente comprometido en hacer algo mucho más allá que simplemente hacerse la vista gorda y que pase. Directora Gozaine, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si Panamá cierra esta ruta y pone un alto a este tránsito de personas? ¿Se ha contemplado eso? ¿Se ha conversado eso con Estados Unidos? A Estados Unidos no le conviene que este tráfico siga, que este flujo de personas siga, porque eso se le acumula luego en la frontera. ¿Existe la posibilidad, se ha conversado sobre la posibilidad de cerrar este punto y que, por ejemplo, Colombia asuma su responsabilidad y Guyana asuma la suya y Perú asuma la suya? Porque hasta este momento se ha descargado todo en Panamá. Cerrar es imposible por la selva, 266 kilómetros de selva, las trochas, las montañas, es imposible. Sin embargo, nosotros sí hemos planteado la campaña Escudo, es la posibilidad de contener, pero eso requiere recurso importante que es el que estamos nosotros solicitando. Contener, pero se ha triplicado. Sí, porque no tenemos el recurso, no se nos ha entregado. Sostener operaciones de ese tipo en la selva, Senafront te puede contestar mejor lo que eso conlleva. Las barcazas en el mar, o sea, eso conlleva recursos. Es una frontera porosa. Es una frontera porosa e imposible, inhóspita. No hay puestos de control fronterizos reales. La gente que nos llega en un mal estado de salud, llega casi moribunda. Si tú estás un día que llegan ellos por el río en el albergue de Lajas Blancas, ahí tú te das cuenta del nivel de dolor y del nivel de vulnerabilidad a que estas personas están llegando a nuestro país y que ahí simplemente tú no puedes decir que no. No puedes negarle, ni siquiera. Yo creo que cuando vamos en equipo, nadie come lo que lleva, nadie, es más, la gente regresa sin zapatos, la gente regresa sin chaqueta, la gente regresa sin sombrero, porque todo lo entrega, todo lo da. Cuando tú ves a esos niños llegando de esa forma, tú no te queda más que despojarte de lo que llevas tú para poder aliviar de alguna medida, aunque sea pequeña, el dolor que se le ve en sus ojos. Podríamos decir entonces que pese a todo este drama que usted nos narra, ¿Panamá seguirá cumpliendo sus responsabilidades en este aspecto? Mientras sea el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y el señor ministro de Seguridad sea el ministro Pino, creo que esa es la misión de nosotros, porque esa es su visión humanitaria de esta tragedia. Y nosotros la creemos también y la hemos llevado a cabo con un equipo de personas que si no fuera por el trabajo institucional, interinstitucional, creo que en esta crisis es donde mejor se puede ver el ejemplo del trabajo de equipo del que tanto habla el presidente Cortizo. Estamos en rendición de cuentas conversando con Samira Gozaine, directora general de Migración de Panamá. Vamos a un corto y pronto estamos de regreso. Declara el estado de excepción. Estado de excepción en Ecuador por 60 días. Esa fue la decisión tomada el jueves por el presidente Guillermo Lasso tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, lo que le permite movilizar a militares en las calles. La medida busca garantizar la realización de las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto, por lo que las Fuerzas Armadas y la policía redoblarán la seguridad en los recintos electorales. Ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. El candidato centrista, que marchaba segundo en intención de voto, fue baleado el miércoles al salir de un encuentro con simpatizantes en un colegio de Quito. Un presunto atacante también murió a causa de un cruce de balas con personal de seguridad. 6 personas han sido detenidas por el atentado, que dejó además casi una decena de heridos. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Buenas noches, pueblo ecuatoriano. En un video difundido en redes sociales, un grupo de personas encapuchadas y con armas de fuego que se hacen llamar los Lobos reivindicó el ataque. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos
no cumpla su palabra. Tú también, Yaltopi, maldito chuche tu madre. Cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, Yaltopi, será el siguiente. ¡Lobo, lobo, activo! Ecuador afronta en los últimos años una oleada de violencia vinculada al narcotráfico y la tasa anual de homicidios casi se duplicó en 2022. Incendio en Francia. Un albergue de vacaciones que acogía a personas con discapacidad ardió el miércoles en el noreste del país. De las 28 personas presentes, solo 17 pudieron ser evacuadas, dado que quienes se hallaban en la planta baja pudieron abandonar el lugar más rápidamente. En estos momentos se han localizado 9 cuerpos y 2 siguen desaparecidos. La dificultad reside en acceder a los niveles afectados, ya que hay una enorme cantidad de escombros, muchas secciones derrumbadas y un suelo cuya estabilidad es muy incierta. Esto dificulta nuestro avance y las operaciones de búsqueda. Las víctimas serían un animador y 10 adultos de Nancy, ciudad del este de Francia, que estaban de vacaciones. El albergue, alquilado por una asociación francesa de ayuda a personas con discapacidad, se situaba en una antigua granja renovada. El presidente Emmanuel Macron afirmó que sus pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias. Las lluvias torrenciales que asolaron el norte de China la semana pasada dejaron un total de 33 fallecidos en Pekín, mientras que 18 personas siguen desaparecidas, según el último recuento de víctimas ofrecido este miércoles por la prensa local. Los efectos del tifón Doksuri provocaron que Pekín y el norte del país sufrieran las lluvias más intensas en más de una década, causando también daños en infraestructuras, evacuaciones de residentes e interrupciones de los servicios públicos y el suministro de alimentos en algunas zonas. Las lluvias en Pekín afectaron a más de 1 millón de personas y provocaron el derrumbe de 59.000 viviendas, mientras que otras 147.000 quedaron gravemente dañadas, así lo recoge este miércoles el periódico Beijing Daily. Según la fuente, 5 de los fallecidos trabajaban en las labores de rescate. En algunos distritos de las afueras de la ciudad, donde se produjeron la mayoría de las víctimas y los daños, el tifón provocó la caída el pasado 1 de agosto de 744 milímetros de agua en las zonas del embalse de Wanjianyuan, en el área de Pekín, que registró las precipitaciones más intensas. La lluvia torrencial provocó asimismo deslizamientos de tierra y el desbordamiento de varios ríos que arrasaron carreteras, vehículos y viviendas. En los últimos días, las autoridades han intensificado los trabajos de recuperación tanto en Pekín como en la vecina provincia de Hebei, donde ciudades como Shuozhou quedaron prácticamente desconectadas del exterior tras las extensas precipitaciones desatadas por Doksuri.